Muy buenos días para todos. Buenos días. Yo siempre, las vísperas, en el grupo de Visión Colombia, se coloca un mensaje anunciando que viene el sermón para este domingo y viene con un consejo que traigan sus invitados. ¿Por qué? Porque hay muchos que están perdidos. Hay muchos que hoy pueden morir y no sabemos. Puede ser un familiar nuestro, puede ser un cercano a nosotros que le invitamos a la iglesia a venir a conocer al Señor y puede decir, yo por allá no voy, pero puede morir. Por eso, la obra que debemos hacer debe ser permanente, todos los días, por una razón. Dios, el creador de los cielos y la tierra, está pendiente de ti, ¿cierto? Amén. ¿Sí está pendiente de ti? ¿Por qué está pendiente de ti? Uno dice, ¿y cómo hago yo para saber que Dios está pendiente de mí? ¿Estás aquí? ¿Estás con vida? ¿Abriste tus ojos el día de hoy? Esa es una evidencia más clara que cualquier otro milagro. Cada día que nosotros podemos abrir nuestros ojos, ocurre el milagro de que cuando despertamos y somos conscientes, descubrimos que tenemos vida. Que Dios en nuestros sueños nos estaba guardando la vida. Que esa noche que acaba de pasar, el Señor estaba pendiente de nosotros. Pero ¿saben qué pasa con nosotros? Nosotros sí no estamos pendientes de Él. Y Dios quiere eso para ti. Dios quiere que así como tú estás pendiente de Él, tú también estés pendiente de Él, para que tú puedas depender de Él. Porque así tú no lo creas, tú dependes de Dios. Amén. Absolutamente para todo. Amén. Todos nosotros tenemos dependencia absoluta de Dios. Y si Él no quisiera que viviéramos, si a Él le hubiera placido que hubiéramos estado en una pobreza absoluta, en un país con una guerra estruendosa, que vivimos tiempos difíciles, que vivimos tiempos de dificultades, pero si Él hubiera querido que hubiéramos vivido en situaciones verdaderamente catastróficas, lo habría permitido. Ahí es donde nosotros evidenciamos su misericordia y por eso en esta temporada estamos recordando que la oración del creyente es una disciplina espiritual, así como tú todos los días te levantas, tomas agua, dialogas con tu familia, te tomas un desayuno, sales a un trabajo, te preparas para enviar a los niños al colegio, te alistas para ir al trabajo. Asimismo, la disciplina de la oración debe convertirse en tu lenguaje diario. Debe ser así, porque Dios está pendiente de ti. El sermón de hoy lo he titulado
el Espíritu Santo en la oración. Y viene una pregunta. ¿El Espíritu Santo nos ayuda a orar? Nosotros no sabemos pedir lo que es conveniente, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras insuficiencias. Hay gente que dice, aún como creyente, aún como siervo de Dios, aún como ministro, muchas veces nos atrevemos a decir, no tengo ganas de orar. Pero el lenguaje del creyente es la oración. Por lo tanto, sería como si dijéramos hoy no tengo ganas de comer, no tengo ganas de desayunar, no tengo ganas de beber agua, no tengo ganas de hablar con nadie, no tengo ganas de almorzar, no tengo ganas sino de convertirme en un ermitaño y me voy por allá a una montaña y puede ir un día y baje, pero ¿viviríamos así? No, porque Dios nos creó como seres sociales. Él fue el que nos hizo, hombre y mujer nos hizo para que nos multiplicáramos y para que viviéramos en esta era, en esta época, ayudándonos unos a otros, viviendo unos para ayudar a otros. Pero somos terriblemente egoístas. Pensamos únicamente en nosotros. No pensamos en Dios que está pendiente de nosotros, y menos en el Espíritu Santo que nos capacita para entender por qué y cómo es que debemos pedir, cómo debemos orar, cómo se aviva nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y nos ayuda y nos enseña, nos guía a toda verdad para que presentemos nuestras solicitudes al Padre con toda oración al Señor. Él es el que lo hace. Pero a veces se nos olvida eso y creemos que somos nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha inquietado a caminar con Él, a ser discipulados por Él? Pero nos resistimos y decimos, no tengo ganas, no quiero. No lo deseo, no lo anhelo. Y la palabra del Señor nos dice, la vida eterna es conocer a Dios. Y conocer a Dios solo lo podemos hacer a través de las Escrituras. A través de las Escrituras nosotros conocemos los milagros que Él hizo en el pasado para enterarnos de lo que puede hacer hoy. Si nuestra fe no se construye, ¿cómo vamos a creer en un Dios que para nosotros no hace lo que es imposible cuando la Escritura dice que para el Señor no hay nada imposible? ¿Cómo lo vamos a creer si no lo conocemos? Si no vamos a leer la historia de Sansón, si no vamos a conocer la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cómo vamos a conocer a un Dios de poder que destruyó a los enemigos del pueblo de Israel solo para darles un futuro y una esperanza? Si no nos acercamos a su santa palabra, si la mantenemos cerrada. Por eso la iglesia local en todo el mundo se mueve discipulando a los creyentes, porque el Señor Jesucristo nos dejó un mandato. Él dijo, vayan por todas las naciones de la tierra, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo primero que dice es, vayan y hagan discípulos. Y en esta iglesia local,
hacemos discípulos. Pero pregúntate tú que estás hoy aquí, ¿cuánto estás permitiendo en tu corazón el ser discipulado? Hay algunos que esta es la segunda o tercera vez que vienen, pero aquí hay personas que llevan 15 años, 14 años, 10 años y todavía no se les ocurre decir que son discípulos del Señor porque no han permitido que se les disipule. Y cuando se les ha dejado la libertad de tomar uno de los libros de Te reto a ser mejor, dicen, a mí me han dicho, por ejemplo, durante todo un año, ahí vamos avanzando en el libro 1. Oh, yo voy en el 2, ahí vamos, en todo un año. Pero sin embargo, se quieren acercar a Dios y se quieren poner de rodillas delante de Dios y decirle, oh Señor, haz un milagro en mi vida. Pero si no conoces a Dios, si no te acercas a Él, si no lo conoces íntimamente, ¿cómo vas a pedir? Y el Señor está pendiente de ti y quiere que tú le pidas. Pero lo primero que Él quiere es que tú le conozcas. Que tú le conozcas. Que tú sepas quién es Él. Que tú sepas que Él creó los cielos y la tierra porque la Escritura lo dice. Que tú sepas que hoy en día en las redes sociales, en internet, en todas partes hay testimonios en toda la tierra de que Dios es todopoderoso, de que Dios vive, de que existen milagros, sanidades, prodigios, maravillas, de que hay testimonios arqueológicos, de montones repartidos por toda la tierra, por toda la humanidad, donde nos muestran la gloria de Dios y nos dicen cuál es la grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder. Y uno dice, ¿pero dónde? Vaya a Villa de Leyva, vaya al Museo de Villa de Leyva y entérese. ¿Ha ido? Vaya, le queda aquí cerquita, a más 2 horas y media, tal vez, 3 horas máximo. Vaya y entérese. Mire los pisos, mire el museo, mire lo que hay allí como testimonio de que ahí también hubo dinosaurios que fueron encontrados en esa zona. Creación de Dios. Dios es todopoderoso y Dios fue el que te dio aliento de vida a ti. Tu vida no te la dio tu papá y tu mamá. Ellos solo fueron un instrumento en las manos del Señor. Por eso las decisiones de tu vida no pueden ser decisiones a la ligera. Yo hago esto, yo decido hacer aquello y separado de Dios porque yo quiero, porque tengo libertad. No, la libertad que Dios compró para ti es una libertad que está sujeta a la voluntad de nuestro Padre. Él no quiere robots, Él no quiere esclavos, nunca lo ha querido, jamás lo ha querido y jamás lo va a hacer, pero lo que quiere es que tú tomes decisiones buenas para tu vida en la libertad que Él te ha concedido. Amén. Amén. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, Él nos lleva a deleitarnos cada vez más orando y cada vez que tú tienes evidencias del poder de Dios, como por ejemplo en los últimos días que nos dijeron que venía un verano tremendo y la iglesia del Señor en todo el mundo empezó a orar y la iglesia del Señor en Colombia empezó a orar y la iglesia del Señor de este lugar empezó a orar, empezó a caer la lluvia. Porque no creemos que el fenómeno del niño gobierne sobre la tierra, porque el que gobierna sobre la tierra
es Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Él nos guía y Él es el que permite que nosotros tengamos comunión con el Padre, porque hubo un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida para salvarnos a nosotros, para quitar el pecado que nos asediaba, para quitar la maldad de nuestro corazón. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, para quitar nuestras malas actitudes, para quitar nuestras irreverencias, para quitar la falta de temor de Dios que hay en nuestro corazón, para que recordemos que nos acercamos a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no a cualquiera otro, no a ningún Dios falso. Esto nos debe llenar de absoluto respeto por el Señor. Debemos acercarnos a nuestro Dios con temor y temblor, con la seguridad de ver su grandeza, de ver todo lo que Él ha hecho, los cielos, la tierra, los mares, la naturaleza, nuestra propia vida, nuestros hijos, toda nuestra familia fue creada por Dios. Y vivimos en un país donde, no sé si vieron el lanzamiento que hicieron del nuevo documental que empieza a vender a Colombia al mundo como como destino turístico, donde alguien dice que tenemos esa gracia tan maravillosa de haber nacido en este país, donde tenemos una fruta para comer diferente cada día del año. 365 clases de frutas diferentes tenemos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pero despreciamos eso. Lo despreciamos y está para todos los gustos. Si a ti no te gusta una fruta, pueda que te guste otra, pero ese es el Dios que tenemos, el Dios que se complace en su creación. Por eso nosotros debemos acercarnos a conocerlo a Él, para enamorarnos de Él, para apasionarnos por Él, porque Él es el que nos dio dones y talentos. Él fue el que nos constituyó a nosotros un día para que en el camino nos encontráramos con Él y fuéramos sus hijos. No vinimos a Él por voluntad propia. ¿Y qué si habláramos de otros países? Montones de todos los países de la tierra tienen bellezas espectaculares, tienen gente espectacular. El pueblo venezolano, el pueblo chileno, el pueblo argentino, todas las naciones de la tierra tienen bellezas espectaculares creadas por Dios, ordenadas por Dios, para que nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acerquemos a Él confiadamente, porque Él está pendiente de nosotros y le pidamos para nosotros aprender a estar pendiente de orar con Él, de alabarlo, de adorarle y de recibir de Él la fuerza y el poder para vivir en este tiempo. Romanos 8:26 nos dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, además de la obra de traernos a sus pies, porque debemos recordar y saber que no hay ni un solo creyente en toda la tierra, ni en toda la historia de la humanidad, que pueda decir: yo vine y busqué a Dios por mí mismo. No, no es así. Si tú estás en el camino, fue porque el Señor te trajo, porque bien lo confirma la Escritura que dice: nadie puede venir al Padre sino por mí. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces viene una pregunta hoy.
¿Quiénes somos los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Acaso no dice la Escritura que son aquellos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios? Son aquellos que, como dice el mandato de nuestro Señor Jesucristo, vayan por todos los lugares de la tierra y hagan discípulos. ¿Acaso un creyente no es un discípulo? Un creyente es un discípulo. Un discípulo a medias no es un creyente. Uno que inicia un paso, pero mañana ya no, ese no es un creyente. Y por eso hoy Dios nos está hablando a la iglesia y nos está diciendo, oye, ¿tú te crees cristiano? Sal de esa nube donde te encuentras y empieza por dar el paso de fe para convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo. Shakira tiene seguidores. Y Karol G tiene seguidores, pero Jesús no quiere seguidores, quiere discípulos. Y un discípulo es el que conoce a su Señor y aprende a hacer su voluntad porque lo ama, porque aprende a conocerlo, aprende a intimar con Él. Y cuando descubre los secretos de su gran poder, de su gran gloria, de las maravillas que Él hace a diario sobre toda la tierra, entonces por amor entrega su vida a convertirse en un verdadero discípulo para discipular a otros. Esa es la iglesia que tiene poder. Acuérdense que allá, creo que es en Efesios, donde dice, y ese poder secreto que levantó a nuestro Señor de Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder secreto es el que opera en el creyente. O sea, no tenemos cualquier cosa, tenemos algo extremadamente sobrenatural en nuestra vida, pero vivimos a diario despreciándolo. Vivimos a diario desestimándolo. Y decimos, no, es que yo todavía no estoy preparado. Y todavía hacemos oraciones de inconverso. Ore por mi trabajito. Ore para que me vaya bien. Pida por esto y por aquello. ¿Y por qué no más bien da el paso de fe y le cree al Señor y se dedica a conocerlo? Porque conociéndolo a Él, recibe la llenura del Espíritu Santo y junto con esta, el poder de Dios para vivir una vida sobrenatural. Amén. Amén. Eso quiere Dios. Esa es la voluntad de Él. Por eso yo lo animo hoy a usted a que se junte con sus hermanos. En esta iglesia tenemos hogares de extensión. En esta iglesia tenemos reuniones de oración los martes, los miércoles, los viernes y los hogares de extensión los jueves y los sábados en Cajicá. Tenemos los cursos, los mini cursos que se ofrecen a través de la plataforma de Right Now, que están a disposición gratuitamente para que conozcamos más a nuestro Dios, a nuestro Señor. Pero qué triste es ver que hay algunos que a pesar de los años que llevan en la iglesia, no les llama la atención. Es que a mí no me gusta madrugar, seguramente piensan. Pero sin embargo, dicen como la canción, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y el Señor quiere extenderte su amor. El Señor quiere apasionarte por Él. El Señor quiere que tú lo desees. El Señor quiere que tú vengas a su regazo, que tú te entregues, que tú te deleites en Él. Mira lo que dice el Salmo 80, verso 18. Entonces, no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Mira lo que el Señor aquí nos dice.
Es decir, cuando lo estemos buscando, cuando lo estemos conociendo, cuando tú te das cuenta de los portentos que Él dice en la palabra, que hizo en el pasado y que va a hacer, porque Él dice de sí mismo: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo en el pasado también lo puede hacer ahora. Él es el que controla los mares. Él es el que tiene el control sobre los terremotos, sobre los tsunamis, sobre todo el universo. Tiene el absoluto control. Él tiene el control de tu vida, y por eso nuestra vida debe sintonizarse con la vida de Dios. Y ese debería ser el propósito para toda la humanidad. Pero hay unos que no lo creen. Y por eso es que a los creyentes, a los cristianos, nos llaman locos, porque creemos en lo que dice su palabra, que es la verdad. Ese es el nombre que tenemos sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque toda potestad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra. Y por eso en ese salmo dice: entonces, es decir, cuando nos preocupemos por conocerle a Él, no nos apartaremos de Él jamás. Y ahí nos está dando una promesa, y por eso el salmista escribe: avívanos e invocaremos tu nombre. En Él estamos, en Él somos, en Él vivimos, para Él somos. Debemos ejercer ese don que se nos ha sido dado, mis hermanos. Esa gracia, ese favor, pues es una maravillosa oportunidad que todos tenemos de no despreciar la gracia que el Señor nos da, como muchos otros sí lo hacen. Nosotros tenemos esa oportunidad de venir al camino, y no como otros que viven sin esperanza y sin Dios, que tienen un destino. ¿Saben cómo es? El destino del impío es escalofriante. El destino del impío es escalofriante. Escuche bien esa palabra. El destino del que no quiere conocer al Señor, el destino del que quiere resistirse al Señor, es un destino escalofriante. Es terrible, pero el del que quiere conocer al Señor, el que ha sido atraído por Dios, tiene un destino final extremadamente maravilloso, eternamente portentoso y maravilloso. Bien dice en muchos de los salmos, cuando un valiente invoca el nombre del Señor, generalmente dice: Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, y en su nombre hay fuego, en su nombre hay poder, en su nombre hay una vida que es sobrenatural. ¿Para quiénes? Para los que le aman y atesoran su palabra en sus corazones. Atesora la palabra del Señor en tu corazón. Dice la Escritura: en mi corazón he guardado tu palabra. En otra versión dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es tiempo de mirar más este mundo para obedecer sus preceptos. Este mundo es perverso y corrupto. Este mundo es extremadamente malo. Pero sin embargo, aquí hay personas hoy en este lugar que desperdician su tiempo en las redes sociales viendo cosas espantosas, escabrosas, escalofriantes, pero no les tiembla el ojo para verlo. Y se consideran creyentes. Tal vez son creyentes, pero no discípulos. El Salmo 10, del 17 al 18 nos dice: Oh Señor,
Tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Eso es lo que hace el hombre de la tierra, causa terror. Eso es lo que hacen los gobiernos de extrema derecha o de extrema izquierda. Eso es lo que hacen los gobiernos que no se sujetan a Dios y no lo reconocen como Dios. No importa si son progresistas de izquierda o de derecha o de centro, si no están sujetos a Dios, siempre producirán terror en toda la tierra. Y por eso dice aquí, aquellos que conocen al Señor, Él oye el deseo de los humildes. Ahí nos lo está aclarando y nos está diciendo que Él fortalecerá su corazón e inclinarás el oído para vindicar al huérfano y al afligido, para guardarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Pero sin embargo, muchos de nosotros vivimos a expensas del mundo y no a expensas de Dios, que sí está pendiente de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestra declaración de confianza en el Señor Dios Todopoderoso debe provenir de valientes creyentes, hijos de Dios, discípulos de Cristo. No lo dudes, por favor, mi hermano. Conviértete en un auténtico discípulo de Jesucristo. Haz su voluntad y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Deja de andar orando, haciendo oraciones equivocadas, pidiendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Deja de ser necio, por favor. Arrepiéntete de tus pecados y ven al camino. Ven al camino. Tú puedes orar, sí, pidiendo, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con tu Señor? ¿Cómo está tu reverencia a tu Señor? ¿Cómo están tus decisiones? ¿Cómo está tu plan de discipulado, que es mucho más importante que cualquier otra cosa en esta vida? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Yo vi a mi mamá llorar durante 25 años por su primogénito. Él murió cuando tenía 20 años de edad. Y vi a mi mamá llorar por 25 años. Ella en ese tiempo no era creyente. Hubiera recibido la verdadera consolación del Señor. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es ver las lágrimas de una madre. Y por eso aquí el profeta escribe: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quién traspasamos? A nuestro Señor Jesucristo. A Él fue al que llevamos toda la humanidad a la cruz del Calvario. No fue el pueblo judío, fue toda la humanidad, con sus pensamientos, con sus deseos malvados, con su pecaminosidad. A Él lo crucificamos en la cruz, a Él lo traspasamos. Y dice, y se lamentarán por Él. ¿Y por qué lo dirá? Porque aquel que vive una vida separado de Dios, como les decía hace unos minutos,
tendrá un final escalofriante, y dentro de ese hecho escalofriante se lamentarán por no haberse arrepentido cuando fue tiempo. Como quien se lamenta por un hijo y llorarán por él como se llora por un primogénito. Amada iglesia, podemos hablar con Dios. Él nos habla de manera verbal en su palabra y de manera no verbal a través de su providencia obvia. Él está esperando que tú entres. Él te dejó el Espíritu Santo. Él dejó para todo aquel que en Él crea el Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todas nuestras dificultades, en todas nuestras insuficiencias. Él está ahí para ayudarnos, para que entremos en comunión con nuestro Dios a través de la oración. Porque sepa esto, mi hermano, si no hay oración, no hay comunión. Y si no hay comunión, estamos perdidos. Así de sencillo. Muchos dicen, yo soy creyente, pero si no es un discípulo. El discípulo ora, el discípulo reconoce a su Señor, el discípulo tiene temor de Dios, pero el discípulo vive en poder de Dios y vive en comunión con su Dios. Pero si no tiene comunión con Dios, entonces no es discípulo. Y si no es discípulo, está alejado de Dios y su destino final es catastrófico. Piensa en eso seriamente, hijo. Charles Hodge dijo, la oración es la conversación del alma del creyente con Dios. La oración, lo repito, es la conversación del alma del creyente con Dios. Es nuestro espíritu el que anhela entrar en esa relación con el Señor, en esa intimidad que es progresiva. Hoy tuviste ganas de orar y fuiste a intimidad con Él. Él pone una gotita más para que mañana anheles más. Hoy, mañana te dio esa gotita más, pasado mañana vas a estar apasionado, apasionada por Él, porque Él no es escaso en bendiciones. No es escaso. En la oración y mediante ella expresamos nuestra reverencia y adoración por Dios. Allí en la oración nosotros desnudamos nuestra alma en confesión, en humillación delante de Él. Allí derramamos nuestras acciones de gracias desde nuestros corazones, obviamente agradecidos, y ofrecemos nuestras peticiones y súplicas a Él, siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso ya está sucediendo en tu vida? Si no está sucediendo, hoy tienes la oportunidad de dar ese paso. Anímate. Dios te quiere discípulo, pero después de discípulo, te quiere como líder. Donde quiera que vayas, en tu familia, quiere que seas un sacerdote verdadero, en tu casa, en tu trabajo. Que si trabajas con el gobierno, quiere que seas un verdadero discípulo en las entidades de gobierno. Que si tú tienes un trabajo independiente, allá debes dar testimonio como un verdadero, genuino y auténtico discípulo de Cristo, que tiene el ADN de Cristo en todo su ADN, que lo impulsa a ser un mejor ser humano cada día porque le pertenece al Señor. Eso quiere Dios. En la oración podemos experimentar a Dios como un ser personal y todopoderoso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las decisiones
que a diario tomamos. Nos adherimos a un grupo, pertenecemos a un grupo, nos untamos de mundo para pertenecer a un grupo. El Señor no se untó de mundo, ¿sabían? Él iba y se sentaba con pecadores y les mostraba la verdad, pero no se untaba de ellos. Pero muchos de nosotros queremos ir y untarnos de mundo, contaminarnos de mundo, hacer lo que el mundo hace para ser complacientes con el mundo, pero no complacientes con nuestro Dios Todopoderoso, quien sí está pendiente de nosotros y quien quiere que nosotros estemos pendientes de Él. Él no nos necesita a nosotros, nosotros sí lo necesitamos a Él. Y por eso debemos estar pendientes de qué nos dice hoy Dios. Así como todos estamos hoy aquí atentos, estamos pendientes de lo que Él nos está diciendo. Él nos está llamando. Experimentamos hoy mismo la bondad de Dios al extendernos en este tiempo su misericordia. Acostúmbrate a hacerlo así todos los días, porque Él está disponible para ti en todo momento. Si vas en el transporte público, ora. Si estás en tu casa, en intimidad, ora. Si estás preparando alimentos, si estás trabajando, tienes tiempo para orar, para intimar con tu Señor, porque Él está anhelante de hablarte, de darte dirección, de enseñar que tu vida es preciosa y que fue sobrenaturalmente que Él la hizo para que tú la disfrutes. Amén. Piensa en eso. Ahora bien, no te angusties ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Solo confía en Él y Él hará. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, ustedes se preguntarán, ¿por qué lo pongo aquí? Pero mire lo que dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto es, en esa cita bíblica, en esas dos citas bíblicas, hay un pequeño resumen o una pequeña porción de lo que son los dones del Espíritu Santo, que el Señor los reparte únicamente en su iglesia, para su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo puedo tener el don de fe, pero tú puedes tener el don del discernimiento espiritual. Aquel puede tener el don de hacer milagros, aquel puede tener el don de profecías, otro puede tener el don de sanidades, pero todos los dones son desatados dentro de la iglesia por el propósito de nuestro Dios para que nos edifiquemos los unos a los otros y podamos tener vidas sobrenaturales del poder que Dios da para la edificación de su pueblo. Amén. Pero nos resistimos. Y muchas veces decimos, no, yo no soy digno de pedir un don, yo por eso no pido nada. Ese es un cobarde. Ese es un orgulloso. Ese es un soberbio, debe saberlo. Porque dice la Escritura que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Podemos observar en este texto entonces, mis hermanos,
que nosotros no estamos solos, que nuestro Dios se ha ocupado siempre de equipar a su iglesia, pero es a cada uno de nosotros los creyentes a quien nos corresponde, vuelvo a repetir, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Debemos ser entonces de espíritu sobrio, debemos vivir alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay quienes dicen, no, el diablo no existe, ese es un invento de la iglesia. Lea la palabra de Dios donde dice más de 153 veces Dios menciona la existencia de ese enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. Y que nosotros, dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y entonces la iglesia del Señor se levanta resistiendo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias las tienen los hermanos de la iglesia en todo el mundo. En todo el mundo. Nuestros hermanos sufren igual que nosotros, pasamos por dificultades. Hay otros en otros lugares en la tierra que también están pasando esas dificultades, pero el Señor ha equipado su iglesia y ha derramado su Santo Espíritu para que nosotros vivamos tranquilos, quieta, reposadamente y confiados en Él. Amén. Y dice la Escritura, y después de que hayamos sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y esos son verbos positivos, verbos de poder, verbos de autoridad, palabras sobrenaturales que se cumplen en cada uno que la reciba y la crea. Amén. Amén. Y el Salmo 11 nos dice: en el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí, los impíos, mira lo que habla aquí de los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Y mire lo que dice de los rectos: contemplarán su rostro. Que aquí hay guerrilleros, que aquí hay corruptos, que aquí hay una manada de delincuentes, que hay bandas de criminales, que ya no se puede salir a las calles. Conoce a tu Señor, cree en Él, confía en Él, deposita su vida en el Señor y vas a ver cómo el Señor te guarda y te protege donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. Un día, hace muchos años, creo que hace unos 30 años, estaba yo desesperado. Era un alcohólico, quería quitarme la vida. Y cogí el carro y me fui para la calle del Cartucho que existía en esa época. Bajé los 4 vidrios porque no era capaz de quitarme la vida por mí mismo y me metí por la calle del Cartucho. Ustedes saben lo que es meterse un viernes a la 1 de la mañana en la calle del Cartucho, donde está eso lleno de delincuentes, de indigentes, de toda clase de maldad. Y pasé por allá y di 2 veces la vuelta
y nadie, absolutamente a nadie vi. Todo el mundo no existía en ese momento. Y paré el carro y dije, salgan, salgan a matarme. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Dios sabía que un día yo iba a estar parado aquí y por eso ese día me guardó la vida. Ese día me protegió. Pero ¿cuántas veces te ha protegido a ti y ni siquiera lo sabes, mi hermano? ¿Cuántas veces te ha guardado la vida a ti y ni siquiera te has dado cuenta? ¿Cuántas veces te ha cuidado tu Señor? Y mira lo que dice aquí de los impíos. Él traerá juicio sobre ellos. Dice, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo y Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Él te trajo a la iglesia del Señor Jesucristo para perfeccionar tu vida, para darte vida nueva, para darte salud, para darte buena vida y esperanza futura. Eso quiere Él de ti. Y cerramos con Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo, dice el Señor, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nosotros no tendríamos esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por todos nosotros los creyentes. Él está allí. Entonces hay algo que tú debes hacer el día de hoy.